Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Este es nuestro programa número 62, el segundo de este 2026, y como lo hicimos la semana pasada, estaremos de aquí en adelante trabajando durante un tiempo, no sobre preguntas que yo esté trayendo, sino sobre pasajes, algunas veces de pedagogos, otras de otras disciplinas, pero siempre pues tocantes a la escuela y la pedagogía finalmente. Y el día de hoy, Ernesto, para entrar de una vez en materia, quiero aprovechar la ocasión para que conversemos sobre un pasaje que a mí ¿qué se dirá? Me removió mucho porque lo conocí o usted me lo presentó inicialmente hace ya como 10 años, cuando yo estaba empezando mi ejercicio docente bajo la figura de maestro aprendiz. Y entonces, pues digamos que este pasaje es como muy contraintuitivo respecto a la intuición con la que uno llega a ese oficio. Entonces quiero leértelo, ya te darás cuenta de qué se trata. Es un pasaje de Makarenko. Finalmente, otra de las preguntas que tengo es de dónde es, porque lo tenía por allá en mis notas del diario de esa época y no tengo la referencia exacta. Pero es allí donde Makarenko dice, y finalmente pues no está completo, yo recorté unos pedacitos para la concreción pues de la conversación. Entonces dice: no existe profesión que no se le pueda enseñar al hombre. Este puede aprender cualquier especialidad. No hace falta talento pedagógico. Esto es como en cualquier otra profesión. No hay instituto que promueva ingenieros, únicamente concede el título de ingeniero y al cabo de 3 o 4 años la persona se convierte en ingeniero trabajando en la fábrica, si ha trabajado como es debido en una buena colectividad fabril. De la misma manera, puede uno hacerse un verdadero maestro educador después de trabajar en una buena colectividad pedagógica durante algunos años. Ese es lo que quiero que conversemos hoy. También, como la semana pasada, más adelante, si hay ocasión, te comento cuáles son las sensaciones que yo tengo de este pasaje y por qué las traigo, pero creo que te puedes imaginar pues por qué es el caso. Bueno, ante todo, pues esta vez sí, un saludo para toda nuestra comunidad, que agradezco cómo han respondido a nuestro primer episodio de esta ya tercer ciclo, ¿no? Ya estamos en el tercer año, que liberamos la semana pasada. Recepción que nos entusiasma y mucho, porque bueno, después de haber pasado la temporada de las vacaciones escolares y por lo tanto todo el trabajo de planeación de las instituciones, etcétera, nos encontramos con que nuestra comunidad sigue alerta. Eso para mí ha sido una respuesta muy estimulante. Y antes de concentrarme en el pasaje que me traes, quiero también aprovechar este saludo para hacer unas aclaraciones que no me dejan dormir en paz desde hace 8 días. Y es que en el episodio anterior, cuando quise hacer una contextuación bibliográfica del texto y del autor de Huizinga y de Homo Ludens, y ese es uno de los riesgos de que estos programas no tengan guión previo, sino que es improvisado. Voy al grano para no extenderme mucho más, y luego alguna vez tendremos ocasión de ver qué es lo que pasa con eso. Pero el asunto que sí quiero rectificar, y ojalá que los oyentes todos
lo rectifiquen en su audiencia, en la recepción del episodio anterior. Huizinga no es un escritor del tercer cuarto del siglo XX, es al contrario, es exactamente contemporáneo con Casirer, 1872 a 1945 exactamente. Nació 2 años antes que Casirer y se murió 3 meses antes que Casirer. Huizinga, eso no cambia la esencia de lo que dije. El texto de Huizinga es una joya singular. Ni en la bibliografía del propio Huizinga, ni en la bibliografía de la época en que se publicó, y este es el otro dato que tengo que aclarar. No se publicó después del 50, sino que se publicó en el año 35, recién cuando él toma como posesión como rector de la Universidad de Leiden. Dejo ahí para no repetir el programa, porque habría que hacer algunas implicaciones, pero la comunidad que nos mantiene puede disfrutar otra vez lo dicho sobre el carácter antropológico del juego, que eso es exacto. Y aclarar que el texto de Huizinga tiene incluso un mayor valor del que yo en su momento le atribuí, hace 8 días le atribuí porque es muy anterior al gran desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, el gran desarrollo de la antropología y de la paleoantropología científica. Dicho esto, bueno, vengamos a Makarenko. Recuerdo incluso cuando me interpelaste hace ya muchos años, esa misma puntualización makarenkiana que en tu sentir era contraintuitiva. Y sí es contraintuitiva, pero en cuanto que la profesión pedagógica en la época de Makarenko, y esto sí es exacto, es 1922, 19 al 25, en la época en que Makarenko escribe su poema pedagógico y sus conferencias, y todavía, al menos entre nosotros, todavía hasta bien entrado el siglo XXI, pues, bueno, no, digamos hasta los años 80, para el público en general, maestro era solo aquel que tenía vocación iba a decir de mártir, pero digamos de misionero, de sostenedor de la buena nueva. En tiempos, pues, a lo largo de todo el siglo XX, al menos en todo Occidente, pero ojo que Rusia no es Occidente, Rusia ya es Oriente, toda lo que llamaríamos la cultura occidental. No puedo hablar porque no tengo investigación de lo que pasa con lo que hasta hace relativamente poco llamábamos Oriente, la cultura oriental. La gente, esto ya incluso lo habíamos hablado cuando en alguno de los pasajes de hace 1 o 2 años hablamos de don Agustín y del carácter del maestro como modelo de identificación. Esa idea de que la profesión pedagógica tiene un componente menos objetivo que, por ejemplo, la vocación científica o la vocación de ingeniero, que es la que menciona
Makarenko, y ahí hay que hacer traslapes históricos fuertes. Que tiene un componente más subjetivo que objetivo, y un componente más subjetivo de eso, de misionero, antes que de profesión. Y ahí, digamos, profesión racionalmente fundamentada, en una racionalidad científica. Es contra eso que Makarenko está hablando, y es en una conferencia, bueno, no sé si es una conferencia o es un extracto, sí, eso es un extracto del poema pedagógico, creo. Aquí vuelvo y usted me pone a hablar de cosas que leí hace ya mucho tiempo y que no las tengo tan frescas, pero creo que es en un pasaje del poema pedagógico, cuando lo que él llama las damas de la pedagogía soviética vienen a hacerle una inspección a la colonia pedagógica Máximo Gorki, y él expone una discusión muy profunda sobre eso, justamente. Las damas de la pedagogía soviética, como las llama, por lo menos así las tradujeron del ruso, no sé en ruso cómo lo hubiera dicho, pero en las versiones que tenemos en castellano, él habla de las damas de la pedagogía soviética para referirse a aquello que nosotros, y yo en particular, llamamos el paidocentrismo. Eso de que el niño es el centro del aula. Eso es una idea sumamente, por lo menos ambigua, cuando no directamente dañina en la formación de los maestros, en la formación profesional de los maestros. Entonces, lo que Makarenko puntualiza en esa controversia con el paidocentrismo, que entonces era pues no, la verdad incuestionable. Y ojo que Dewey también cuestiona el paidocentrismo mucho antes de lo que lo hace Makarenko. Dewey y otros, pero lo que yo llamo el Olimpo pedagógico, y él llamaba las damas de la pedagogía soviética, sí tienen un sesgo muy, muy paidocentrista. Claparède, de Crowley, no quiero meter ahí a Montessori, pero bueno, también Montessori cuenta en eso. Vamos a redondear. Es contracorriente, pero no contraevidente. Si nosotros, como aquí en el Instituto Superior de Pedagogía y por lo tanto en el taller, partimos como hemos partido de siempre de la definición de herbartiana, ante todo hay que distinguir la ciencia pedagógica del arte de la enseñanza. Makarenko no tenía esa diferenciación. Makarenko no discute si la pedagogía es una ciencia o no. Y ahí, en ese pasaje, Makarenko adopta, no sé si es una ciencia o no, no me interesa, pero la profesión sí tiene que ser una profesión racionalmente fundada. Él no discute, no es su tema, su problema, eso. Y él argumenta desde su experiencia ya probada como director de la colonia Máximo Gorki y fundador de todo el modelo de la pedagogía de mandos, que fue el que fueron a supervisarle. Él argumenta, no, aquí yo no recibo, bueno, él no tenía que recibir, sino que a él le mandaban los maestros, el que fuera. Y él
él aprendió y ahí declara, se basa en su experiencia, declara, no, a mí yo no voy a seleccionar maestros que porque tienen inclinación o vocación, no, los selecciono y los dirijo bajo las premisas de que todos los maestros y en particular los educadores que él llamaba, o sea, los que estaban todo el día con sus muchachos, no necesariamente los que los instruían en matemáticas, etcétera. Los educadores, dice él, no, el que quiera y el que tenga una ética suficientemente sólida para exigirse lo mejor en donde quiera que esté, si es como maestro, si es como médico, si es como ingeniero, si es como maquinista de trenes, o sea, casi como decir capitán de avión. En donde quiera que sea, el asunto es la ética. Claro, para maestro o para lo que sea, usted ante todo tiene que garantizar una ética de responsabilidad y de pertenencia a la comunidad. Pues nosotros aquí en las distintas facultades se enseña la ética profesional. El que tiene una estructura ética profesional de profesionalismo puede y debe llegar a ser un maestro, un pedagogo exitoso. Como decíamos, como acabo de decir, Herbart, que sí está discutiendo qué y cuánto y cómo debe formarse un maestro desde un punto de vista teórico, filosófico, él lo ha dicho claro, ¿sí? Ante todo hay que diferenciar la ciencia, la pedagogía como ciencia, del arte de la enseñanza. Y Kant, previamente, o casi coincidentemente con Herbart, Kant en 1803 y Herbart en 1807, Kant también lo decía, si queremos que todo esto funcione, el arte de la pedagogía, el arte de la educación debe ser razonado. Y ese razonado demanda que exista una ciencia que rija la racionalización del arte. Y aquí, pues, voy a cerrar aquí el punto con esto. Cuando tanto Herbart como Kant, y en general la filosofía en lengua alemana, distingue arte de ciencia, es, como decimos nosotros hoy día, artesano de profesional, de científico, si usted quiere. Pero, entonces, trayéndolo al lenguaje de hoy, diríamos, con Herbart, ante todo hay que diferenciar la pedagogía como ciencia, que es la ciencia que el educador necesita para sí, de la artesanía, de la personalidad del maestro capaz de sacar. Y entonces pone el dedo en la llaga. ¿Qué es lo que define quién llega a ser un buen maestro? No el que sabe mucho de pedagogía, sino el que cultiva su tacto pedagógico. ¿Y eso cómo se cultiva el tacto pedagógico? El tacto es la destreza que el artesano tiene frente a sus materiales. O sea, el carpintero desarrolla, sin que haya ciencia que se lo enseñe, sino que lo desarrolla por sus manos, digámoslo así, un ojo fundamental, un ojo que los profanos no sabemos, pero él distingue la madera
las vetas de la madera. Incluso Ernesto, pues como en esa imagen, en la pieza puntual de la madera, el carpintero se encuentra un nudo, y ese nudo no se lo anticipó la teoría, ni se lo puede anticipar. Exacto, ni en el manual está es que tales nudos se resuelven o se evitan de tal manera, pero el carpintero va encontrando la forma y una intuición para enfrentar esos nudos. Y es eso lo que Herbart expresamente reclama en el volumen que sacamos nosotros de Herbart. Ese es así. Acuérdate que el título es Arte y Ciencia, teoría y práctica. Teoría y práctica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Makarenko reclama cuando dice no se necesita vocación especial, se necesita compromiso? ¿Con qué? Con los resultados de su acción, de su actuar, que es lo que hace un artesano. Al mejor artesano se le daña la pieza de madera con la que empezó, y tiene que saber en un momento hay que parar y esa hay que desecharla, etcétera. Claro, nosotros no vamos a desechar, muchachos, pero sí tenemos que saber que la calidad de nuestro ejercicio no depende de la cantidad de textos que conozco, o de principios, o de teorías, o de porque muchas veces no es más que rótulos. Por ejemplo, constructivismo. Hoy día, pues, todavía hay muchos maestros que son formados dizque en constructivismo y nunca leyeron ni a Piaget ni a los constructivistas grandes de los alemanes, ¿sí? O si lo leyeron fueron resúmenes. Bueno, pero esa es otra discusión. El tema es, ¿qué es lo que decide que que alguien pueda hacerse un buen maestro? Porque ahí está la metáfora de Makarenko, que es contundente, y esa es universal. El ingeniero no se hace en la facultad, ni el médico se hace en la facultad, y la medicina tiene esa ventaja sobre la inmensa mayoría de las demás profesiones, y es que, y ya hoy en general se sabe que el ingeniero se forma en la fábrica o en los talleres, en las constructoras, ¿cierto? El arquitecto allá en el barro. Pero la facultad lo que hace es darle un título para que pueda ir a formarse como ingeniero o como arquitecto, que es lo que las facultades de educación también deberían hacer. Y bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Hacen. Bueno, Ernesto, y el tiempo es corto, pero no me puedo aguantar esta interpelación que tengo aquí en este momento, porque entonces siempre es que me quedo pensando, ¿por qué es tan difícil hacerle como mella a esa opinión reinante, pues, de que el maestro requiere como unas propensiones, pues, espirituales, o unas condiciones como tan extrañas y a veces casi que antihumanas, pues como se le niegan las pasiones, se le niegan un montón de cosas al maestro y se le atribuyen otras tantas, y no le hacemos nada de mella a esa idea que los grandes pedagogos están combatiendo, claro, hace 100 años y más? Hace solo 100 años. ¿Sí? Porque antes de que eso existiera y de que la institución escolar del proyecto, la institución escolar ilustrada, la que Kant reclamaba que había que construir, no la tenía, él mismo no la tenía. Herbart la construye, pero tampoco la disfruta, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿usted se acuerda en qué año se fundó la Compañía de Jesús? No, pues 1500 más o menos. Ajá. Pero ojo, antes que los jesuitas están los benedictinos. Entonces no es ni casual ni incomprensible ese fondo
orgánico en lo que aquí estamos llamando la cultura occidental del maestro misionero. Y eso que lo suavizamos, porque es el maestro mártir. Hasta 1900, voy a poner 60 arbitrariamente, pero puede ser un poquito antes o un poquito después. La inmensa mayoría de las escuelas públicas y privadas en Colombia y en general en América Latina estaban conducidas por religiosos. Antes del 78, el párroco del lugar tenía injerencia en la designación de los maestros rurales. Legalmente, o sea, el alcalde y el gobernador tenían que consultar al párroco. Porque, y ya esto es interpretación mía, pues el problema no es que exista o la posibilidad de que haya maestros misioneros, pues, o sea, esa será una de muchas formas de ser maestro, pero lo que a mí me parece que es como bien complicado es como esa única posibilidad, porque si nos cojamos el ejemplo de Macarén con los ingenieros, pues entonces hay ingenieros más prácticos en el sentido de que le echan mano a lo más concreto, otros que buscan innovaciones más grandes, bueno, lo que sea, hay muchas personalidades que se le permiten al ingeniero, pero en cambio es como que al maestro sí siempre se le ha encerrado como en un prototipo muy puntual. Pero no nos dejemos encerrar en el cliché. Hay ingenieros éticos y hay ingenieros no éticos. Hay ingenieros, que voy a decir tránsfugas, que lo son solamente porque en ese mundo se hace mucha plata. Y hay ingenieros de alta eticidad que sí respetan y cuidan la profesión. Lamentablemente en el mundo que nos toca hoy, ahí sí, hoy de hace 10 años, 15, la ética está en general, la ética y sobre todo la ética ciudadana, es decir, el sentido de la polis, está en retirada en todas las esferas, ¿sí? Hoy día el mundo no gira pues el régimen que gobierna el mundo contemporáneo no es el imperativo categórico, sino directamente el negocio, la ganancia, como lo hemos dicho en otros contextos, la ganancia rápida y sin causa de trabajo, que es, en otros lugares le dicen la timba financiera. Pero eso ya son temas que van más allá de nuestros propósitos del taller. Bueno, no, Ernesto, creo que resultó una conversación bien bonita y bien interesante, sobre todo creo yo para maestros nuevos, como lo fui yo en su momento, enfrentaba a esta interpelación que nos hace Macarenco de usted, pues casi que es al maestro nuevo, ¿cierto? ¿Usted qué cree que llegó a hacer acá o qué cree que se le va a demandar en este entorno que es la escuela para poder hacer bien hecho su trabajo? Entonces, bueno, como he perdido el hábito, hace días no hacíamos pues el programa, se me ha olvidado recordarles el me gusta, la suscripción y toda esta serie de modales pues que existen alrededor de estos espacios de divulgación y de tejido social del siglo XXI, pues. Entonces, y el agradecimiento cada vez más encarecido a Cocultura. En este año, y llegará el momento en que podamos hablar un poquito de los proyectos del Instituto Superior de Pedagogía más allá de este taller. En este año tenemos, afortunadamente, un amplio radio de intervención con maestros en las escuelas, en los colegios reales. Estamos muy entusiasmados por ello, pero eso sería insostenible. Sería pues nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo si no es porque nos sostiene sin cortapisas Cocultura.
Así es, Ernesto, sí, muchas gracias pues a Cocultura, por supuesto que es que todo, pues es que hasta el cambio de cable que acabamos de hacer para que nuestros micrófonos sigan funcionando se deben pues a su auspicio incondicional. Entonces, muchas gracias también pues a la cooperativa y los esperamos entonces el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.